Dicen que algunos monstruos nacen del odio y otros nacen de la violencia que los rodea desde el primer día de sus vidas. En Brasil, durante décadas, existió un hombre cuya historia parece sacada de una pesadilla, pero que fue completamente real. Su nombre era Pedro Rodríguez Filho. Creció en un mundo marcado por la sangre, la rabia y la venganza, y con el tiempo se convirtió en una figura temida incluso dentro de las prisiones más violentas del país. A lo largo de su vida confesó alrededor de 70 asesinatos, muchos de ellos cometidos contra criminales, asesinos y violadores, hombres a los que él mismo decidió juzgar y ejecutar. Sus crímenes comenzaron siendo apenas un adolescente y continuaron incluso después de ser encerrado entre rejas, donde la violencia no se detuvo, sino que se volvió aún más oscura. Dentro de las cárceles de Brasil su nombre empezó a circular como una leyenda, un hombre capaz de matar una y otra vez sin mostrar miedo ni remordimiento. Algunos lo llamaban monstruo. Otros lo llamaban justiciero. Pero detrás de los rumores y las historias que crecieron con los años, hay una verdad inquietante, un solo hombre que admitió haber quitado la vida a cerca de 70 personas. Esta no es una historia de héroes. No es una historia de justicia. Es la historia real de un hombre que convirtió la violencia en su forma de vida y cuyo nombre todavía provoca escalofríos en Brasil. Y cuando escuches lo que ocurrió después, entenderás por qué muchos dicen que algunas historias reales son más oscuras que cualquier película de terror. La historia de Pedro Rodríguez Filho comienza en una pequeña región rural de Brasil, en el estado de Minas Gerais. Nació en el año 1954, en un entorno donde la violencia no era un acontecimiento raro, sino parte de la vida diaria. Desde antes de nacer, su historia ya estaba marcada por un episodio oscuro. Según relatos posteriores, su padre golpeó brutalmente a su madre durante el embarazo, un hecho que muchos investigadores mencionan al intentar entender los orígenes de su comportamiento. La infancia de Pedro no estuvo llena de juegos ni de tranquilidad. Creció viendo discusiones, golpes y conflictos constantes. En ese ambiente aprendió pronto que la fuerza y la agresión parecían ser el único lenguaje que funcionaba. Las oportunidades eran pocas, el futuro parecía corto, y la línea entre víctima y agresor se volvía cada vez más difusa. Con el paso de los años comenzaron a aparecer señales inquietantes. No eran simples peleas entre niños. Eran reacciones intensas, desproporcionadas, cargadas de una rabia que parecía venir de mucho más profundo que una discusión común. La violencia se convirtió en su forma de responder al mundo. Pero nadie imaginaba todavía hasta dónde llegaría esa espiral. Porque lo que comenzó como la historia de un niño criado en un ambiente brutal pronto se transformaría en uno de los casos criminales más impactantes de la historia de Brasil. Y el primer paso hacia ese destino ocurrió cuando aún era apenas un adolescente. Pedro tenía apenas 14 años cuando cometió su primer asesinato. A esa edad, la mayoría de los adolescentes están descubriendo el mundo. Él, en cambio, ya había cruzado una línea de la que casi nadie regresa. El primer crimen estuvo relacionado con una acusación contra su padre. Un alcalde local había despedido al padre de Pedro tras acusarlo de robar comida de una escuela. Pedro creyó que la acusación era injusta. Su reacción fue brutal, decidió vengarse. Buscó al alcalde y lo mató. Pero la historia no terminó ahí. En medio del ataque también murió otra persona, un guardia que se encontraba en el lugar. Aquella noche marcó el comienzo de una cadena de violencia que crecería con los años. Después de ese crimen, Pedro huyó. Se movía entre ciudades, viviendo en los márgenes, relacionándose con delincuentes y con personas vinculadas al crimen organizado. En ese entorno encontró algo que parecía encajar con su naturaleza, la violencia constante. Durante ese tiempo comenzó a desarrollar una idea particular sobre sí mismo. No se veía simplemente como un criminal. En su propia narrativa, se consideraba a alguien que castigaba a otros criminales. Pero esa visión era peligrosa, porque justificaba cada nuevo acto violento.
La espiral apenas estaba empezando. Uno de los episodios más conocidos de su historia ocurrió cuando descubrió algo que lo marcaría profundamente: su propio padre había asesinado a su madre. El crimen ocurrió tras una discusión violenta. La mujer murió a golpes y el padre fue arrestado. Para muchos, la historia habría terminado ahí, con la justicia encargándose del culpable. Pero Pedro no pensaba así. Tiempo después logró entrar en la prisión donde su padre estaba detenido. Allí lo encontró cara a cara. Según múltiples relatos, lo atacó brutalmente y lo mató dentro de la cárcel. Aquello no fue simplemente un asesinato más. Fue una venganza personal que, en su mente, representaba una especie de justicia. Ese acto reforzó la imagen que él tenía de sí mismo, la de alguien que eliminaba a quienes consideraba peores criminales. Sin embargo, esa lógica era profundamente peligrosa. Porque la línea entre justicia y violencia absoluta desaparecía por completo. A partir de ese momento, su nombre comenzó a circular en ambientes criminales de varias regiones de Brasil. Muchos lo veían como un hombre extremadamente peligroso, capaz de atacar sin aviso. Pero lo más inquietante es que gran parte de sus futuros crímenes ocurrirían dentro del lugar donde supuestamente debía estar controlado, la prisión. Cuando finalmente fue arrestado, muchos pensaron que su historia violenta terminaría tras las rejas. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Las cárceles brasileñas de aquella época eran lugares caóticos, superpoblados y extremadamente violentos. En ese ambiente, Pedro encontró un escenario donde su reputación creció rápidamente. Durante su tiempo en prisión comenzó a atacar a otros reclusos, especialmente a quienes consideraba violadores o asesinos especialmente crueles. Según múltiples informes y declaraciones posteriores, llegó a matar a decenas de prisioneros. Algunas de esas muertes ocurrieron durante peleas. Otras fueron ataques planeados dentro de las celdas o los patios de la prisión. Con el tiempo, su nombre se convirtió en una especie de leyenda oscura dentro del sistema penitenciario. Muchos presos le temían. Otros lo veían como alguien que imponía una forma brutal de justicia entre criminales. Las autoridades registraron decenas de muertes vinculadas a él. Aún así, el control dentro de las cárceles era tan limitado que detener completamente sus ataques resultaba extremadamente difícil. La prisión, que debía ser un lugar de castigo y control, se había transformado en el escenario donde su historia violenta continuaba creciendo. Con el paso de los años, la historia de Pedro Rodríguez Filho se volvió cada vez más difícil de creer. Las cifras asociadas a su nombre eran impactantes. Oficialmente fue condenado por decenas de asesinatos. Sin embargo, él mismo afirmó haber matado a más de 70 personas a lo largo de su vida. Muchas de esas muertes ocurrieron dentro de prisión. Las autoridades lograron confirmar varias decenas de víctimas, pero como ocurre en muchos casos de violencia dentro de cárceles, no todos los incidentes pudieron investigarse completamente. Esto creó una diferencia entre las cifras judiciales y las declaraciones del propio Pedro. Para algunos investigadores, su número real de víctimas podría ser menor. Para otros, incluso mayor. Lo cierto es que su caso se convirtió en uno de los más conocidos en la historia criminal de Brasil. Un hombre que comenzó matando a los 14 años y que pasó décadas moviéndose entre violencia, prisión y notoriedad pública. Su historia generó debates intensos sobre el sistema penitenciario, la violencia estructural y la manera en que la sociedad enfrenta a criminales extremadamente peligrosos. Pero la parte más sorprendente de su historia llegaría muchos años después. Después de pasar décadas en prisión, Pedro Rodríguez Filho fue liberado en el año 2007 debido a límites legales en las condenas acumuladas en Brasil. Había pasado más de 30 años encarcelado. Para muchos, su liberación fue impactante. Un hombre asociado con tantos asesinatos volvía a caminar libremente. Durante los años siguientes intentó reconstruir su vida de una manera inesperada. Comenzó a aparecer en entrevistas y más tarde en Internet,
hablando sobre su pasado, reflexionando sobre la violencia y afirmando que quería advertir a otros sobre los errores que había cometido. Su figura se convirtió en un fenómeno extraño, un ex-asesino que hablaba públicamente sobre crimen y consecuencias. Sin embargo, su historia sigue generando preguntas. ¿Fue realmente un vigilante que atacaba a otros criminales, como él decía? ¿O simplemente un hombre atrapado durante toda su vida en una espiral de violencia? Lo que sí es seguro es que su caso dejó una marca profunda en la historia criminal de Brasil y en la forma en que se discute la violencia dentro de las cárceles. Si este video te pareció interesante y quieres seguir explorando historias reales como esta, te invito amablemente a apoyar el canal. Deja tu like, suscríbete para no perderte los próximos episodios y comparte este video con otras personas que disfrutan del contenido de crímenes reales. Tu apoyo ayuda a que el canal siga creciendo y a que podamos contar más historias con profundidad y respeto.